Imagina un país donde las calles se tiñen de rojo, donde familias enteras se desgarran por ideales opuestos, donde el sonido de las bombas reemplaza el de las campanas. Imagina una nación dividida por una línea invisible pero letal, donde cada ciudad, cada pueblo, cada hogar se convierte en un campo de batalla. Esto no es una película, no es ficción. Esto ocurrió en España hace menos de un siglo. Durante casi 3 años, nuestro país vivió uno de los conflictos más brutales del siglo XX. Un enfrentamiento que dejó entre 300.000 y 500.000 muertos, que destruyó ciudades enteras, que convirtió a vecinos en enemigos y que marcó el destino de España durante décadas. Hoy vamos a contarte la historia completa de la Guerra Civil Española, sin filtros ideológicos, sin tomar partido, solo los hechos tal como ocurrieron. Porque esta no es la historia de buenos contra malos, es la historia de una tragedia española que todos debemos conocer. Quedan 15 minutos para entender el conflicto que cambió España para siempre. Empezamos. Pero antes, si te apasiona la historia de España tanto como a nosotros, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna historia fascinante sobre nuestro país. Ahora sí, vamos con la Guerra Civil. Para entender por qué estalló la guerra, tenemos que viajar a 1931. Ese año, tras unas elecciones municipales desastrosas para la monarquía, el rey Alfonso XIII abandona España y se proclama la Segunda República. Las calles se llenan de júbilo, banderas tricolores ondean por todas partes, hay esperanza en el aire. La República promete modernizar España, un país que arrastraba décadas de atraso, desigualdad brutal y analfabetismo masivo. Se habla de reforma agraria para repartir las tierras, de educación laica y universal, de autonomías para Cataluña y el País Vasco, de separar la Iglesia del Estado, de derechos para los trabajadores. Es un proyecto ambicioso, revolucionario para su época, pero España no es un país uniforme. Es una nación de contrastes extremos, donde conviven regiones industrializadas con zonas rurales feudales, donde la Iglesia Católica tiene un poder inmenso, donde los terratenientes controlan miles de hectáreas, mientras millones de jornaleros sobreviven en la miseria. Y estas reformas republicanas aterran a quienes tienen mucho que perder. La Iglesia ve cómo se cierran escuelas católicas y se prohíben procesiones. Los terratenientes ven cómo les expropian tierras. Los militares conservadores ven cómo se reduce el ejército y se cuestiona su papel. Las tensiones crecen día a día. Los primeros años de la República son convulsos. Gobierna una coalición de izquierdas y centro que impulsa reformas a toda velocidad. Pero en 1933, tras el escándalo de Casas Viejas, donde la Guardia Civil masacró a campesinos anarquistas, la derecha gana las elecciones. Comienza lo que se llama el Bienio Negro. Las reformas se paralizan, se revierten muchas de ellas. La izquierda siente que la República está siendo traicionada. La derecha siente que las reformas anteriores fueron demasiado lejos. La polarización es total. En las calles hay enfrentamientos constantes entre falangistas de extrema derecha y militantes de izquierda. En octubre de 1934, estalla una revolución en Asturias que es aplastada brutalmente por el ejército, con un joven general llamado Francisco Franco al mando de la represión. Hay más de 1000 muertos, miles de detenidos, torturas. Las heridas se profundizan. Febrero de 1936. Se convocan nuevas elecciones. La izquierda se une en el Frente Popular, la derecha en el Frente Nacional. La campaña es feroz, violenta, apocalíptica. Ambos bandos pintan un futuro catastrófico si gana el otro. El Frente Popular gana por un estrecho margen. La izquierda celebra, la derecha no acepta el resultado. En los meses siguientes, España se convierte en un polvorín. Hay huelgas masivas, ocupaciones de tierras, quema de iglesias, asesinatos políticos. Cada día que pasa, el país se vuelve más ingobernable. El gobierno republicano parece incapaz de controlar la situación. Y en los cuarteles, un grupo de generales conspira. 17 de julio de 1936. En Melilla, en el Protectorado Español de Marruecos, el ejército se subleva contra el gobierno legítimo de la República. Al día siguiente, el alzamiento se extiende a la península. Los militares sublevados esperan tomar el poder en 48 o 72 horas, como había ocurrido en tantos pronunciamientos del siglo XIX. Pero esta vez es diferente. Esta vez, el pueblo responde. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, obreros armados y milicias leales al gobierno derrotan el golpe. Se asaltan cuarteles, se reparten armas, se levantan barricadas. La República resiste en las grandes ciudades industriales, en las zonas mineras, en buena parte de la costa mediterránea.
Pero los sublevados, que pronto se llamarán a sí mismos nacionales, controlan amplias zonas rurales: Galicia, Castilla y León, Navarra, parte de Aragón y Andalucía. España queda partida en dos, y cuando ambos bandos comprenden que ninguno puede ganar rápidamente, la guerra civil es inevitable. Desde el primer momento, este no es un conflicto solo español. La guerra civil se convierte en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, en un campo de pruebas para las potencias fascistas y democráticas. Hitler y Mussolini ven una oportunidad de oro. Envían armas, aviones, tanques y tropas para apoyar a los sublevados. La Alemania nazi manda la Legión Cóndor. Italia envía decenas de miles de soldados. Franco también cuenta con las tropas coloniales del Protectorado, los temidos regulares marroquíes y la Legión Española. Del otro lado, la República recibe ayuda de la Unión Soviética de Stalin, que envía armamento, asesores y organiza las brigadas internacionales, voluntarios de más de 50 pascalices que vienen a luchar contra el fascismo. Pero las democracias occidentales, Francia y Reino Unido, optan por la no intervención, dejando a la República prácticamente sola. Es un error que pagarán caro años después. Los primeros meses son caóticos y brutales. Ambos bandos cometen atrocidades terribles. En la zona republicana se desatan persecuciones contra religiosos, terratenientes y cualquiera sospechoso de simpatizar con los sublevados. Miles de sacerdotes, monjas y civiles son asesinados. Iglesias milenarias son quemadas. En la zona nacional, la represión es sistemática y planificada. Maestros, sindicalistas, políticos republicanos, intelectuales, cualquiera considerado rojo es fusilado. Fosas comunes se llenan en ambos lados. Es una guerra sin piedad, donde no hay espacio para la neutralidad. Octubre de 1936. Los nacionales avanzan hacia Madrid. Franco, ya designado generalísimo y jefe único del bando sublevado, está convencido de que tomará la capital antes de fin de año. Pero Madrid resiste. La población civil se moviliza, las milicias luchan casa por casa, las brigadas internacionales llegan justo a tiempo. La consigna "no pasarán" resuena por toda la ciudad. Y efectivamente, no pasan. La batalla de Madrid se convierte en un símbolo de resistencia que da esperanza a la República. Pero es solo un respiro. En abril de 1937 ocurre uno de los episodios más infames del conflicto. La Legión Cóndor alemana bombardea Guernica, un pequeño pueblo vasco sin valor militar estratégico. Es día de mercado. Las calles están llenas de civiles. Durante horas, los bombarderos arrojan bombas incendiarias y explosivas. Más de 100 personas mueren. Cientos resultan heridas. Es uno de los primeros bombardeos en alfombra de la historia. Picasso inmortalizará el horror en su obra maestra que lleva el nombre del pueblo. El mundo se horroriza, pero la guerra continúa. Mientras tanto, dentro de la zona republicana hay una guerra dentro de la guerra. Anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos liberales luchan entre sí por el control y la dirección del conflicto. En mayo de 1937, en Barcelona, estallan enfrentamientos armados entre diferentes facciones republicanas. Cientos mueren en las calles. La República se desangra por dentro mientras Franco avanza metódicamente desde el sur y el oeste. Uno tras otro, los territorios republicanos caen. El norte, aislado del resto de la zona republicana, es conquistado en 1937. Asturias, Santander, el País Vasco, caen bajo control nacional. En 1938, Franco lanza una ofensiva hacia el este y consigue partir en dos la zona republicana, llegando al Mediterráneo. La República queda fragmentada, con Cataluña separada del centro. Aún así, resiste. De julio a noviembre de 1938 se libra la Batalla del Ebro, la más sangrienta de toda la guerra. El ejército republicano lanza una ofensiva desesperada para reconectar sus territorios y demostrar al mundo que aún puede luchar. Durante meses, ambos bandos se enfrentan en un infierno de trincheras, artillería y aviación que recuerda a la Primera Guerra Mundial. Hay más de 30.000 muertos. Al final, la República es derrotada. Es el principio del fin. En enero de 1939, Barcelona cae. Miles de republicanos huyen hacia Francia en lo que se conoce como la retirada. Casi 500.000 de españoles cruzan la frontera en condiciones desesperantes, bajo la nieve y la lluvia, perseguidos por la aviación nacional. Francia los recibe, pero los encierra en campos de concentración en las playas, donde las condiciones son inhumanas. Muchos morirán allí. Otros acabarán en campos nazis cuando Alemania invada Francia un año después. Madrid sigue resistiendo, pero está sitiada, sin suministros, sin esperanza.
Dentro de la zona republicana hay divisiones sobre si seguir luchando o negociar. En marzo, el coronel Casado da un golpe contra el gobierno republicano con la idea de negociar una paz honrosa con Franco. Es inútil. Franco solo acepta la rendición incondicional. El 28 de marzo de 1939, las tropas nacionales entran en Madrid sin resistencia. El 1 de abril, Franco firma el último parte de guerra. La guerra civil ha terminado. España está destrozada. El balance es devastador. Entre 300.000 y 500.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, más de 500.000 de exiliados, ciudades enteras reducidas a escombros, una economía arrasada. Pero lo peor está por venir. Franco establece una dictadura que durará casi 40 años. La represión continúa durante años. Se calcula que entre 1939 y 1945 hubo más de 50.000 ejecuciones. Cientos de miles pasan por cárceles y campos de trabajo. Los vencidos son borrados de la historia oficial. El silencio se impone durante décadas. La Guerra Civil Española fue muchas cosas a la vez. Fue un conflicto entre diferentes visiones de España, entre tradición y modernidad, entre reforma y revolución, entre centralismo y autonomía. Fue también el escenario donde se ensayaron las armas y tácticas que se usarían en la Segunda Guerra Mundial. Fue el preludio del enfrentamiento entre fascismo y democracia que definiría la siguiente década. Y sobre todo, fue una tragedia humana de proporciones inmensas que marcó a varias generaciones de españoles. No hubo buenos absolutos ni malos absolutos. Hubo personas que creían estar defendiendo lo correcto en ambos bandos. Hubo heroísmo y vileza en ambos lados. Hubo víctimas inocentes en todas partes. Y al final, España entera perdió. Perdió vidas, perdió libertad, perdió la oportunidad de ser una democracia moderna durante casi medio siglo. Hoy, casi 90 años después, las heridas aún no han cerrado del todo. Todavía hay fosas sin abrir, historias sin contar, memorias enfrentadas. Pero conocer esta historia, entenderla en toda su complejidad, sin simplificaciones ni bandos, es esencial para que nunca se repita. Porque la mayor lección de la guerra civil no es quién tenía razón, sino lo que ocurre cuando el diálogo se rompe, cuando la polarización llega al extremo, cuando los compatriotas se ven como enemigos irreconciliables. Esta ha sido la Guerra Civil Española contada sin ideología, solo con historia. Si te ha parecido interesante, comparte este video para que más gente conozca este capítulo fundamental de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video de España Verso.